inicial. ¿Alguna objeción al expediente? 7. Expediente relativo a convenio de colaboración con la Universidad de La Laguna para la utilización de listas de reserva de personal. Está el 7, el 8 y el 8 y el 9, que son exactamente para lo mismo con diferentes administraciones. Te lo agradezco. No venía nada. No, pero es que... Punto 10. Sí, ¿hay alguna objeción sobre el tema de la lista de reserva? Interviene en primer lugar el concejal para explicarlo. Vemos los 3 puntos, son iguales, los vemos a la misma vez. Don Juan José. Bueno, no son expedientes que tengan mucha ciencia, en el sentido de que se tratan de convenios de colaboración que es ahora requisito mantener con otras administraciones a la hora de poder hacer uso mutuo de las listas de reserva de personal, de tal manera que ganamos todos en economía administrativa. Si existe una administración que tiene una convocatoria con lista de reserva, pues de técnicos de administración general, que ya no necesita más, y otra administración que sí los necesita, pues la mejor forma de ahorrar esfuerzos entre ellas es que una tire de las listas de reserva de la otra y mutuamente. Si es nuestro caso, que tenemos pues una lista de auxiliares administrativos superior a las necesidades del ayuntamiento, pues que otras administraciones públicas puedan hacer uso de nuestra lista y de esa forma pues ganar economías entre las distintas administraciones. En este caso son 3 los que se traen a consideración del Pleno, con el Cabildo Insular de Tenerife, con la Universidad de La Laguna y con la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Bien, don Ramón. Muy buenos días. Bueno, evidentemente todos asumimos la necesidad de este tipo de mecanismos para dotar de personal a nuestra administración local. Lo que ocurre es que, por nuestra parte, planteamos que es necesario dotar de más transparencia, el funcionamiento de estas listas para dotarse de personal interino, de funcionarios interinos provenientes de otras administraciones, porque viendo el procedimiento legal para hacerlo, pues está claro que basta con una llamada telefónica, que en caso de no ser respondida por la persona que se halla en la lista, se puede pasar a la siguiente persona y así sucesivamente, sin que quede constancia, sin que haya ningún mecanismo garantista de que cuando se selecciona a alguien, las personas que pudieron ser descartadas con anterioridad hayan sido correctamente convocadas. O si lo han sido correctamente convocadas con este mecanismo legal, lo que está claro es que no ofrece ningún tipo de garantías para las personas que se inscriben en la lista. La Junta de Personal se ha quejado en ocasiones de que solamente se les facilita la parte dispositiva de los expedientes de nombramientos de funcionarios interinos. Cuando piden el expediente íntegro se deniega, aduciendo protección de datos, pero la cuestión es que se quejan, ¿no?, y lamentan no tener un mecanismo de control, de garantizar la transparencia en esta materia. Y luego hay aspectos que en fin, que tendrían que ser objeto de la máxima transparencia, ¿no? Se plantea que se recurre primero a las entidades locales limítrofes, luego al Cabildo, luego a lo acordado en convenios de colaboración. Y, por ejemplo, se nos transmitía el caso de un expediente que vamos a solicitar sobre el nombramiento de funcionario interino proveniente de la lista de reserva de Santiago del Teide, motivando la urgente necesidad cuando la tasa de reposición estuvo a 0 para el Servicio de Seguridad Ciudadana, y que cuando se nombra se ascribe al organismo autónomo de deportes. En fin, vemos, y no estamos acusando de nada, pero sí vemos una ausencia completa de mecanismos garantistas en estos procedimientos. Gracias. Sí, ¿alguna intervención más? Sí, don Pedro. Sí, buenos días, en primer lugar a todas y a todos. Con relación a estos 3 puntos del orden del día
que se debaten referidos a las listas de reserva de distintas administraciones públicas. En primer lugar, quisiéramos plantear un reparo general o global, ¿no? Sabemos que tenemos que acometer de una vez por todas la reducción del porcentaje de interinidad que en la actualidad se encuentra en nuestro ayuntamiento, del orden del 49%. Estamos hablando de 353 funcionarios interinos y 62 trabajadores temporales o en situación indefinida no fijo. Y este porcentaje del 49%, como sabemos, debe reducirse por ley al 8%. Nos parece, por tanto, que acudir en exceso a las listas de reserva provoca un incremento de la interinidad, no es que resuelvan, no es que reduzcan este porcentaje establecido por la ley, no establecen criterios para reducir este porcentaje establecido por la ley, sino más bien lo que se produce es un incremento de la interinidad, lo que supone un agravamiento del problema en el que se encuentra el ayuntamiento. Como sabemos, hay una situación excepcional de un número importante de interinos con una antigüedad de decenas de años que debe de resolverse, como hemos planteado nosotros, desde el punto de vista de la exigencia del Estatuto Básico del Empleado Público y, por lo tanto, debería de acudirse a medidas excepcionales, pero también debemos de ir acortando, limitando o acotando todos los procesos de interinidad, porque nos parecen que no es el mejor criterio para una mejor organización y racionalización de nuestros recursos, y lo que se debe acudir, por lo tanto, son a convocatorias públicas que doten de mayor estabilidad al empleo, ¿no? Al empleo público. Por otro lado, y sobre este asunto, con relación a estos 3 puntos, y ya más concretamente en lo que se refiere a la labor de control de la oposición, lo que ha comentado el compañero Ramón Trujillo, ¿no? Los representantes del personal, de los funcionarios, nos trasladan quejas en lo que se refiere a una ausencia de control a la hora de acudir a estos procesos selectivos. De hecho, cada vez que se produce la designación o un nombramiento de algunas de estas personas que acuden al ayuntamiento por la vía de las listas de reserva, la Junta de Personal reclama el expediente de ese nombramiento sin que hasta ahora, en muchísimos años que se viene haciendo esta solicitud, se haya entregado ese expediente. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué el ayuntamiento actúa de manera contraria al ordenamiento? Porque es una exigencia del reglamento de la Junta de Personal y no se atiende a las demandas de información que interesa a la Junta de Personal con relación a esta designación. Y después, por otro lado, y creemos que esta sería la función que reclama de control la Junta de Personal, no sabemos si se está aplicando de manera correcta las prioridades en lo que se refiere al llamamiento de las listas de reserva. Bueno, en primer lugar, sí se prioriza, conforme a la normativa municipal, con relación a las distintas listas de reserva que existen dentro de la Administración, entre las administraciones más cercanas, cabildo, etcétera, etcétera. Si se acude a ese proceso de priorización de las listas. Desde luego, en estos convenios que ustedes quieren aprobar, no se recogen estas cautelas de tal manera que no se integran en el convenio la normativa, el decreto aprobado por este ayuntamiento en lo que se refiere a la priorización de las listas de reserva, con lo cual se puede dar situaciones en las que algunas personas reclamen determinados derechos porque en el convenio no se ha incluido, el convenio que ustedes dicen de firmar, no se ha incluido esta priorización de las listas de reserva. En segundo lugar, se procede a los llamamientos de una manera un tanto sui generis, porque en ocasiones estos llamamientos se hacen de una manera que no se puede ser fácilmente constatado en orden a ver si se ha cumplido con los requerimientos de la prelación en la propia lista de reserva. Esto se podría suplir, lógicamente, si se permitiera esa labor de control de la Junta de Personal. Y a nosotros, como también indicaba Ramón Trujillo, no es que consideremos que todo se haya hecho mal, pero lo que sí se ha hecho mal es que no se haya dotado de la información suficiente a la Junta de Personal para establecer esa labor de control. Eso sí se ha hecho mal durante al menos 5 años. Y la verdad que a partir de ahí pues, surgen determinadas cuestiones que deberían de ser aclaradas por el propio concejal responsable del área. ¿Por qué no se entregan estos expedientes a la Junta de Personal una vez
que se ha llevado a cabo la designación de algunas de estas personas de las listas de reserva dentro de las listas de reservas del Ayuntamiento o de otras administraciones públicas. Continúo después con relación a otros asuntos que también nos parece importante relatar a la hora de tener una posición sobre estos convenios. ¿Alguna intervención más? Don Juan José. Muchas gracias. La verdad que sorprenden algunas de las afirmaciones que tan alegremente manifiesta, sobre todo el señor Ercila. Lo primero que tengo que decirle para su tranquilidad es que se cumple el ordenamiento jurídico totalmente a la hora de realizar los procesos de incorporación de personal funcionario o laboral a esta Administración. Son procedimientos que además fiscaliza la intervención y donde la Junta de Personal no ha planteado en ninguna mesa de negociación en estos años ninguna dificultad con respecto a los mismos. Por tanto, si lo hubiera, sin ningún problema, la transparencia es total en el marco jurídico que tenemos. Hay información que tiene que ver con protección de datos y que no se facilita, y la que sí se tiene que facilitar, se facilita. Es contradictorio también que en el anterior pleno o hace 2 plenos nos plantearan paralizar la oferta de empleo público, que es el único instrumento legal por el cual podemos bajar la tasa de interinidad en este ayuntamiento. Que siga adelante la oferta de empleo público del año 18, donde 282 plazas pasarán de estar en situación indefinida o interina a poder ser funcionarios de carrera y, por tanto, bajar de una forma radical los índices de temporalidad. No hay otra manera de hacerlo, sino a través de los cauces legales establecidos para ello, que además es una obligación de las administraciones y en unos términos mucho más favorables que los que firmó la Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y el CESIF con el Ministerio el pasado año con respecto a las características que tendrían que incorporar estas convocatorias. Nuestra intención no es poner en la calle hasta 8 trabajadores sociales, como está haciendo Podemos en Cádiz, o sacar 2.900 plazas sin ninguna garantía para el personal que ahora mismo está interino, como está haciendo la señora Colau en Barcelona. Nuestra intención es darle a los trabajadores que han estado en este ayuntamiento prestando su servicio durante todo este tiempo en situaciones de interinidad o situaciones indefinidas todas las facilidades que en ese sentido el marco legal, pero no más allá, nos facilita. Mientras tanto, mientras esa oferta se materializa, el ayuntamiento sigue teniendo necesidades y utilizamos mecanismos como estos a la hora de poder seguir cubriendo las necesidades que el ayuntamiento tiene de contratación en cualquiera de sus ámbitos. No vamos a paralizarnos por ello, ya lo dijimos. Hemos alcanzado una tasa de temporalidad muy alta en el Ayuntamiento de Santa Cruz, pero eso es consecuencia también de una regulación estatal que nos ha impedido en estos años poder sacar convocatorias, donde hemos centrado todo el esfuerzo que teníamos, el escaso margen, en sacar convocatorias para la policía local. Ahí se han concentrado los esfuerzos. Pero, mientras tanto, los servicios públicos en esta ciudad tienen que prestarse y se tienen que seguir prestando. Y si para ello tenemos que seguir recurriendo a contratar personal de listas de reserva, lo tendremos que hacer, porque eso es lo primero. Y lo segundo es, en la medida que podemos, y ya digo que tenemos las herramientas activadas para ello, que es la oferta de empleo público, reducir esa tasa de interinidad. Pero, sobre todo, quiero negar ni la más mínima sombra de duda con que se cumple escrupulosamente por nuestra área de recursos humanos los procedimientos de contratación de personal. Muchas gracias. Ramón. Muchas gracias. Bueno, lo que a nosotros nos han transmitido integrantes de la Junta de Personal es precisamente el hecho de que no acceden a los expedientes de nombramientos, que no se puede saber cómo ha entrado la persona seleccionada de la lista, a diferencia de otros procedimientos que se dan para nombrar personas interinas en otros ámbitos de la Administración, donde las listas son públicas y son de acceso público. En este caso no lo es. No se les facilitan los expedientes cuando los solicitan completos, eso nos dicen. Y de cualquier manera, obviamente, no se trata, desde luego, bueno, por mi parte, de cuestionar que los servicios tengan que prestarse, faltaría más. Incluso con listas de reserva, mientras no haya posibilidad de hacerlo de otra manera. No estamos cuestionando eso, lo que estamos cuestionando
es la falta de transparencia del mecanismo, incluso en el caso de que se cumpla con la legalidad, porque básicamente lo que he planteado en mi primera intervención es el hecho de que la legalidad, o una parte de la legalidad tal y como está establecida, no es garantista, y el mecanismo de que baste con una llamada telefónica sin ningún tipo de control por parte de la Junta de Personal o de algún otro órgano, o con algún elemento complementario para garantizar que se convoca con eficacia a las personas situadas en una de estas listas, la ausencia, digo, de mecanismos garantistas, pues me parece que, aunque se cumpla con la legalidad, no debe ser así. Y, por lo tanto, lo que estoy planteando en primer lugar y como objetivo más importante es que se establezca un elemento garantista que no existe o que no lo vemos con claridad. Gracias. Don Pedro. Sí, gracias. Yo creo que el concejal sabe cuál es nuestra posición con relación a todo lo que tiene que ver con la estabilidad en el empleo por parte del ayuntamiento. Sabe que con relación a aquellos interinos o personal indefinido no fijo que lleva más de 10, 20, 30 años, hay que buscar fórmulas excepcionales, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público, de tal manera que se pueda lograr procesos de estabilización laboral para estas personas. Pero también nos parece importante decir que este problema de la interinidad no debe agravarse por parte del ayuntamiento en decisiones como las que se van a votar en el día de hoy. De tal manera que lo de las listas de reserva lo que nos parece es que incrementa el proceso de interinidad, el problema de la interinidad, cuando podían irse a procesos selectivos también que dieran mayor estabilidad en el empleo y de tal manera que se fuera reduciendo los porcentajes de interinidad. En segundo lugar, el sistema, según nos traslada la Junta de Personal, está fallando en los procedimientos de selección y a la hora de acudir a estas listas de reserva. Ellos han solicitado estos expedientes de nombramiento o de designación de este personal de estas listas de reserva y no se lo han dado durante un plazo de 5 años. ¿Es verdad esto o no es verdad? Si lo han solicitado y no se lo han dado, los sistemas de control, al menos por parte de los representantes de los trabajadores, no se está dando y nuestra sociedad pues tiene unos sistemas de control en los mayores diversos ámbitos para poder controlar la actuación del Gobierno. Están los interventores municipales para controlar los compromisos financieros que quiere adoptar el Ayuntamiento y en el caso de la Junta de Personal pues están los controles de los propios representantes de los trabajadores para ver si se está cumpliendo o no con el proceso selectivo, con la designación por lista de reserva, porque no sabemos si se está cumpliendo con el decreto del año 2013, que usted mismo, el área de personal fue quien estableció este decreto, la consejera delegada de Recursos Humanos. No sabemos si se está cumpliendo, desde luego en los convenios que ustedes van a aprobar en el día de hoy no se especifica esta precaución y además no sabemos ni tan siquiera si el proceso de designación vía llamamientos a través de llamadas telefónicas se está cumpliendo o no. Si la Junta de Personal nos dijera que este proceso se está cumpliendo correctamente, yo creo que tendríamos todos menos reservas a la hora de aprobar estos 3 puntos en el día. Pero lo que ocurre es que no sabe si se está cumpliendo o no, porque falta la premisa del control. Usted no le facilita las posibilidades y las funciones de control que tiene la Junta de Personal. Con lo cual yo creo que también desde los grupos municipales de la oposición debe haber un especial cuidado y un especial control, ya que no lo pueden realizar la Junta de Personal, con lo que se refiere a estos sistemas de llamamiento. Con todo este panorama consideramos que no debemos, desde nuestro punto de vista, no debemos aprobar estos convenios con estas 3 instituciones. Y esa va a ser la posición de Si se puede. Muchas gracias. Gracias, don José. Tiene un minuto. No voy a reiterar mucho más en lo ya dicho. Se cumple el ordenamiento jurídico. Si la Junta de Personal tiene algún planteamiento que hacer en función de cómo está funcionando, que lo haga en la mesa de negociación, que es el marco de negociación entre la Administración y los sindicatos, no otro, porque ya digo, ustedes no están trasladando algo que no se ha planteado por la Junta de Personal en ninguna de las mesas.
garantizar el cumplimiento estricto de la legalidad en todos los procedimientos. Como le decía en mi intervención anterior, la única fórmula de reducir la tasa de temporalidad en el ayuntamiento es seguir adelante con la oferta de empleo público para este ayuntamiento, que significará 282 plazas que se van a poner en ese sentido, pues se van a sacar de situación de temporalidad para hacerlas de forma funcionarios de carrera o personal laboral fijo de esta Administración, cumpliendo todos los trámites que legalmente se pueden articular. Y todos los trámites que legalmente se pueden articular, como decía también en mi intervención anterior, a diferencia de otras administraciones gestionadas por organizaciones políticas afines a la que usted representa, donde no han tenido ningún tipo de misericordia con los trabajadores interinos o laborales indefinidos y donde están ahora mismo en muchos de estos municipios yendo a la calle. Nosotros vamos a intentar poner todos los medios posibles para que esto no sea así en el ayuntamiento, pero eso sí, superando pruebas que garanticen los principios de mérito, de igualdad y capacidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a votar los 3 puntos a la vez. ¿Votos a favor de los expedientes? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, por lo tanto queda aprobado. Pasamos al punto número 10.